Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 273 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado graduaciones de anteojos o graduaciones académicas. Papá, ¿cómo estás? Graduaciones, entrega de diplomas. Muy bien, muy bien. Hablemos de graduaciones. Junio es mes de graduaciones en muchos países. Ya en Costa Rica hay bastantes graduaciones también en junio. Los colegios que tienen programa norteamericano hacen graduaciones en junio. Tú te graduaste en junio, seguramente. Junio, Yo, julio. yo siempre me gradué en noviembre, Ah, sí. sí, Ah, de veras, claro. ujú. Ujú. Yo me gradué en noviembre de colegio y de universidad. Y las dos maestrías que hice en el exterior me gradué en mayo. Ajá, y fuiste Sí. a las ceremonias, claro. Eh, sí, fui a las ceremonias, una más formal que la otra. Sí, Ajá, la ceremonia de graduación de la maestría en paz en Noruega, pues éramos solo 19 graduados de la sí. primera generación. Ujú, Entonces lo que hicieron fue un, un café, como diríamos aquí, un café. Lo que pasa es que en Noruega no se toma café como se toma aquí. Entonces lo que se toma es una cerveza con algunos pancitos. Y ahí nos dieron el diploma, pero el diploma por sí solo no tenía tanto valor como la pintura que acompaña sí, sí, todo. sí. Entonces Ujú, es un diploma que tiene una pintura incorporada y está enmarcado y entonces bueno, es mucho más bonito tenerlo en la pared como una pintura de un artista del norte de Noruega que tener ujú, un papel ahí que dice certifica que fulano en tal fecha, no sé qué, ¿verdad? ujú. Sí, Sí, yo, sí. yo nunca he sido de exhibir diplomas, De pintar, de poner cosas en la pared, sí, sí. sí, ¿Cómo pero si no? mis diplomas tuvieran una pintura al otro lado que yo pudiera guindarlas, entonces sí coleccionaría esas pinturas. Sí, muy bonito, muy bonito. Eh, sí, bueno, entonces sí, graduaciones y, un amigo me mandó su fotografía con su hija que se graduaba. Y eh, me pareció que, uy, qué bonito, se graduó. Me gustaría decirle algunas cosas. Y entonces, creo que empecé a escribirle un WhatsApp, pero luego dije, no, no, ya se me hizo muy largo. Lo voy a convertir en un artículo para el blog. Ese es el origen del artículo para el blog. Un homenaje a mi amigo y a su hija que se graduó, porque los papás también tienen que ver con la graduación de los chicos. Entonces, bueno, pensando en graduaciones, y me gusta mucho una frase que dice que tal cosa no sea un punto final, sino que sea un punto y seguido. Y a mí me parece que de la graduación habría que decir eso, que la graduación no sea un punto final, que sea un punto y seguido. Es que, pues, como somos tan susceptibles de que lo sensible tenga tanta influencia en nuestra manera de pensar, después de 4 o 5 años de estudios, la graduación inevitablemente se ve como un punto final, pero es más lleno de vida verla como un punto y seguido. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué sigue? Ahora lo que sigue es ver qué hago con lo que aprendí. Y ahí ya empiezan cosas que pueden ser respuestas muy ricas o respuestas como muy estrechas. Si uno lo que quiere es con lo que aprendió, eh, tener tener el derecho de obtener unos privilegios a costa
de menos esfuerzo, ¿verdad? Si uno se compara con el trabajador de una fundición, por ejemplo, que tiene todo el día que estar trabajando en cosas que le demandan mucha energía, que comprometen su salud por la temperatura, por el riesgo y tal. eh, eh, y el graduado dice, bueno, como yo me gradué de químico y no de fundidor, pues ahora lo que esperaría es tener consideración, estatus, remuneración, diferentes a las que tiene un fundidor. Eh, a mí me parece que eso es equivocado. Me gusta mucho el lema nobleza obliga. Es bien bonito. Nobleza obliga quiere decir, yo soy noble y eso quiere decir que tengo unas obligaciones especiales. Tengo que ser más culto, tengo que ser más decente, tengo que ser más idealista, porque soy noble, ¿verdad? No, yo soy noble, ahora qué dicha que nací en una situación como para explotar a otros o para explotar mis privilegios. Una graduación es, es un título, bueno, incluso la gente dice, ya le dieron el título, que por cierto no se llama título. El título es, tú eres abogado. El título es, alguien es médico. Lo que te dan es un diploma, una cosa donde consta que la entidad educativa te aprueba como miembro de una comunidad profesional. Entonces, eh, que no sea, que la palabra título no nos lleve a pensar en posiciones nobiliarias. Dice, ahora yo pertenezco a una clase que tiene unos ciertos privilegios y tal. No, yo creo que un diploma, una graduación, pues primero, primero significa que tú y tus cercanos pusieron un gran esfuerzo en esto. Y eso hay que reconocerlo. Un PhD, a mí me parece que lo que quiere decir es que esa persona, especialmente si el PhD es de los Estados Unidos de América, pasó por unas orcas claudinas, pasó por unas pruebas singularísimas durante mucho tiempo y al final fue aprobado por la academia como PhD, ¿verdad? Eso quiere decir un diploma, pero quiere decir también que la comunidad participó en tu formación, en Costa Rica, especialmente con educación gratuita desde, no sé, desde el preescolar. Un chico que se gradúa siguiendo el camino de la educación pública, pues es un ejemplo de cuánto la sociedad ha puesto como esfuerzo, como recursos en sus manos para que él se convierta en otra persona. Porque sí, a mí me parece que la educación nos convierte en otras personas. Eh, esa esquina de la iglesia de San Pedro, yo la recuerdo porque ahí paraba el bus y entonces uno se iba a pie para el edificio de Ciencias y Letras que se inauguraba en esos días. Y no se da cuenta, no se da cuenta uno, ni mucha gente repara en que en ese transitar de la iglesia de San Pedro a- al edificio de Ciencias y Letras o al edificio que sea, durante N días se convierte en otra persona. Se convierte en otra persona no por los privilegios que los tienes, sino, creo yo, que por la responsabilidad que adquieres con una carrera, ¿verdad? Con un diploma
universitario o con un diploma de educación media y tal. Eso, todo eso me sugieren las graduaciones de junio. Qué bonito la génesis de esta conversación y de este artículo a partir de un deseo tuyo de compartirle unas palabras a la hija de un amigo que se gradúa. Me recuerda un libro estupendo que publicó Peter Attia hace un par de años, dos o tres, que se llama Outlive. En español creo que se traduce como, no sé, aumenta la expectativa de vida. No sé cómo se llama en español, pero es un libro sobre longevidad y es un libro que él, sin ser experto en longevidad, eh, quiso escribir después de que un amigo le hizo una pregunta por email y él se puso a responderle el email y cuando se dio cuenta que el email iba demasiado largo, dijo, esto debería ser un libro y produjo un libro extraordinario. Peter Attia es cirujano, oncólogo, retirado, retirado porque se peleó con la ciencia médica, porque considera que mide los indicadores equivocados, no mide bienestar, mide enfermedad. Entonces, si mide enfermedad, necesita que haya más enfermedad para poder intervenir. Interesantísima la razón por la cual una persona que dedicó tantos años a convertirse en el jefe de cirugía oncológica de Johns Hopkins en Estados Unidos, después de 9 años de ejercer el cargo, dijo, yo no voy a cambiar el sistema, mejor me voy y hago otra cosa, y se dedicó a escribir libros sobre un tema que él mismo dice, no me gusta decirle así, pero es longevidad, ¿verdad? Entonces él habla de múltiples niveles de bienestar y prácticas que podemos realizar para llegar a ellas. Esto, además de que sigue una génesis similar al artículo que escribiste, me parece que tiene mucho que ver con lo de graduarse, ¿verdad? Porque cuando uno se gradúa, yo siento que uno lo que recibe es una licencia para aprender haciendo, lo cual quiere decir que se van a cometer errores. Y yo recuerdo en mi profesión de abogado, cuando todavía no era licenciado, pero tuve mi primer empleo en una firma de abogados y el jefe me dijo, el primer día, me dijo, vea, eh, cualquier error que cometas que haya sido hecho de buena fe es subsanable. Y para mí fue como si me hubieran dado permiso de experimentar y de explorar y siempre con buena fe, ¿verdad? Y eso me permitió aprender muchísimo. Creo que se convirtió en un principio rector de aprendizaje en mi vida. Cualquier intento que haga de buena fe, aunque resulte fallido, primero es subsanable y segundo, hay un aprendizaje ahí para incorporar. Recuerdo también eh, el, el primer día que estuve en un cargo público en el gobierno, en un ministerio, y mi jefe de la época me dijo, mira, a mí no me traigas problemas, para eso estás ahí, para que vos los resolvás. Entonces, si yo combino estos dos elementos de empoderamiento del superior jerárquico con experimentación de buena fe, uno expande muchísimo su experiencia y su capacidad de gestión y su aprendizaje se convierte en una curva exponencial aceleradísima, ¿verdad? Porque uno eh, sabe que está ahí para resolver, lo que no tiene respuesta inmediata la busca y si hay un vacío de respuesta, intenta. Y si el intento es de buena fe, si no le sale bien, después se arregla. Recuerdo también otra memoria muy valiosa del padre de un excelente amigo alemán
que recién graduado yo de la maestría en paz, me dijo, dese un tiempo para celebrar el logro, pero asegúrese de que no sea mucho tiempo. Y siento que la importancia de eso, que pueden ser 24 horas, que uno diga, voy a dedicar las próximas 24 horas después de que me entregan el diploma a celebrar. En realidad no es a hacer un festejo Sí. de esos de pérdida de conciencia, ¿verdad? Ujú. Sino a integrar el logro. Integrarlo quiere decir meterlo debajo de la piel, meterlo en el sistema intelectual, emocional, cognitivo, ¿verdad? Sentirse y saberse eh, con un pliego diferenciado de responsabilidades en el ejercicio de la ciudadanía, porque esa es la principal certificación que da un diploma universitario. Es un pliego de responsabilidades para el ejercicio de la ciudadanía. Yo no puedo desapegarme nunca de mi profesión de abogado, independientemente de si la ejerzo o no la ejerzo. Esto creo que queda más claro cuando uno ejerce un cargo diplomático, porque cuando uno ejerce un cargo diplomático, uno lo ejerce todo el tiempo, 24 horas al Sí. día, todos los Mm. días, ¿verdad? Y uno está destacado en otro país y ejerce ese cargo siempre. Cuando va a la reunión con los funcionarios de gobierno y cuando va a una celebración de lo que sea, ¿verdad? El festejo que sea, cuando va al cine, cuando va al supermercado. Entonces hay que vigilar muy bien las formas, la estética, el comportamiento. Y bueno, para contradecir un poquitito lo que dije al principio, aun cuando uno realiza errores de buena fe en el ejercicio de la diplomacia, podría tener repercusiones insubsanables, porque en el ejercicio de la diplomacia uno está representando a un Estado. Entonces ahí hay que tener esa salvedad. Lo otro, aprovechando el saludo para la hija de tu amigo, es que a partir de que uno se gradúa, uno debería de decirse a sí mismo un secreto, y ese secreto debería de ser: voy a perseguir mis sueños a toda costa, porque la vida se va y los sueños se quedan a menos de que los transformemos en realidad. Y esa transformación de un sueño en realidad solo la podemos hacer nosotros mismos y solo la podemos hacer si le imprimimos el esmero necesario. Eh, y perseguir un sueño no es descabellado, ¿verdad? Descabellado es poner un hombre en la luna. Eso es descabellado. Descabellado es eh, inventar un automóvil, ¿verdad? Descabellado es eh, crear un dispositivo electrónico de consumo masivo a nivel global. Y todos esos son sueños. Entonces, yo creo que uno debería de decirse a sí mismo, por lo menos 2 veces al día, al acostarse y al levantarse: voy a perseguir mis sueños. Em, Hay un costo de oportunidad de perseguir los sueños y siento que cuando uno se retira o cuando a uno se le baja el ímpetu o cuando a uno entra en algún tipo de eh, limitación física o cuando uno está dando sus últimos respiros de vida, probablemente el no haber perseguido los sueños debe ser algo que resulte muy pesado. Entonces, por eso es importante decirse a sí mismo ese secreto todos los días: voy a perseguir los sueños, y que sea un mantra que por lo menos uno no pueda pretender que nadie se lo dijo. Lo otro es que no solo hay que decirse que hay que perseguir los sueños, hay que
hay que manifestar esos sueños, ¿verdad? Si uno tiene la capacidad de imaginarse algo en la mente, y pues con el esfuerzo necesario, lo podría sostener también en su mano, eso que imaginó. Así que manifestar esas intenciones es importantísimo. Pegarse notitas de recordatorios. Yo por aquí tengo, ¿y qué se me hizo? Justo en el momento que le iba a enseñar se me perdió. Unos post-its aquí. Y ahí me pongo recordatorios, que son recordatorios permanentes. No es algo que necesito hacer hoy o mañana. Es un recordatorio permanente de cosas que tienen que ver con la persecución de mis sueños. Después, creo que una vez que hemos manifestado esa intención de perseguir un sueño, tenemos que aprender a entregarnos con confianza al proceso y quitarnos del camino para que el universo haga su magia, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Me refiero a esa llamada telefónica o a ese email que recibimos con una excelente noticia. Esa excelente noticia, eh, puede ser que nosotros hayamos gestado mucho de esa noticia, pero el envío de otra persona a nosotros de esa noticia, no tuvimos ningún control al respecto, ¿verdad? Fue la persona la que tomó una decisión, tomó una iniciativa, tomó acción y envió el comunicado. Y ese comunicado que recibimos como una excelente noticia, eh, es algo que está fuera de nuestro control. Entonces tenemos que aprender a quitarnos del camino para que lo que está fuera de nuestro control también suceda. Y después hay un elemento adicional que creo que es más pertinente para las generaciones más jóvenes, pero para nosotros también, y es el creciente valor que tiene el crédito social que generamos por nuestro nombre, por nuestra reputación, por nuestro servicio, por nuestra obra. Em, Incluso se ha llegado en China a experimentar con crédito social a través de herramientas digitales donde a uno se le da puntaje o se le quita puntaje si uno respeta las señales de tránsito y si uno es un buen samaritano. Y ese crédito social tiene impacto en el crédito bancario o en el crédito de vivienda o en las promociones laborales, etcétera. No digo que eso sea un experimento óptimo. Sí creo que eso está pasando de manera orgánica entre nosotros, ¿verdad? No sé si viste que, y lo digo con en son de sorna. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció hace unos días que cualquier persona que hable mal sobre Israel se le impedirá recibir visa estadounidense. Con todo respeto, me parece una payasada, pero se están apoyando en el crédito social para decir, si alguien hizo un comentario negativo sobre Israel en redes sociales, eso le puede costar la visa estadounidense. Es un ejemplo de crédito social. Y eso conduce también en la dirección siguiente. Si nosotros estamos elaborando, creando una huella digital, ¿verdad? La huella digital la estamos creando nosotros con este diálogo que publicamos, nosotros con los artículos que publicamos, nosotros con los posteos que hacemos en redes sociales, nosotros con los comentarios que emitimos, nosotros con los emails que mandamos, porque resulta que los emails que mandamos, sobre todo a través de Gmail, que es la plataforma que ambos usamos, alimenta la capacidad de la inteligencia artificial de Google, que además usamos. Entonces, aún de manera
involuntaria, estamos creando empresas digitales de comunicación. La, la invitación que le hago a la hija de tu amigo es a que trascienda de lo involuntario y se convierta en una fundadora de una empresa digital de comunicaciones a su nombre, porque dentro de unas décadas, cuando tenga mi edad, o dentro de medio siglo, cuando tenga tu edad, eh, esa empresa va a tener mucho valor y va a ser el resultado de una gran cantidad de decisiones y momentos que fue realizando a lo largo del camino. Me extendí mucho. con muy buen contenido. Voy a arrancar hablando hablando en broma de tus post-its. Yo también uso post-its para recordarme cosas. Eh, Dicen que un capitán de barco muy famoso se estaba retirando después de 35 años de vida en el mar. Y bueno, homenaje, tal y cual. Yo no sé si quiebran botella de champaña en el barco cuando un capitán se retira, pero sería una buena idea. Y se fue. Y entonces llegó el capitán nuevo, muy admirado de que un barco tan famoso hubiera sido conducido durante tantos años por esa persona. Y se sentó ahí en la mesa de trabajo del capitán, abrió la gaveta y se encontró un papelito ahí pegado en el fondo de la gaveta que decía, babor es a la izquierda, estribor es a la derecha. Bueno, era muy buen capitán, pero seguramente tenía dificultad o con la ubicación espacial, que creo que no hubiera sido buen capitán si hubiera sido así, o con el puñetero nombre de babor y estribor. Eh, Hablabas de perseguir un sueño. Eh, es muy interesante. Yo hace algunos lustros que a mí las palabras me encantan. Las palabras me encantan. Son sentido destilado, son convención social sostenida a lo largo de siglos y tal. Y entonces la palabra sueño me parece que es tan llena de dimensión, tan llena de contenido que deberíamos de tiempo en tiempo revitalizarla, porque le llamamos sueño tengo sueño, ya tengo sueño, me tengo que ir a acostar. Le llamamos sueño a lo que soñamos ayer. Ayer, anoche soñé que tal cosa. Y entonces nos queda como un uso restringido, tal vez dominguero, para la palabra sueño como visión, la palabra sueño como propósito, la palabra sueño como posibilidad muy querida. Y eh, creo que el ser humano necesita tener una palabra que use con frecuencia para designar un sueño, porque la realidad y la actualidad nos tiene como muy anclados. Hoy no hemos almorzado, pero dentro de un rato estaremos almorzando. Y luego ya en la tarde, y luego ya hay que dejar de trabajar y no sé qué. La realidad, la temporalidad nos tiene muy anclados. Yo recuerdo en mi primer puesto, hace muchísimos años, fui
a decirle a mi jefe que ya había terminado, media hora antes de terminar el horario, que si me podía poner a estudiar algo que tenía que estudiar. Y entonces me dijo, nunca seas esclavo del reloj. Y nunca había oído yo decir que no había que ser esclavo del reloj. Eh, Nunca me liberé muchísimo del tiempo cronológico, pero sí, no hay que ser esclavo del reloj, ni hay que ser esclavo del tiempo. Y a eso nos ayuda el sueño, porque el sueño, ese propósito rico sobre el sentido de nuestra vida, desde luego que no se ubica en en el hoy, no es algo que lo vamos a alcanzar hoy, ni dentro de un mes, ni dentro de un año. Es una estrella polar que nos guía y no está aquí, está allá, donde está la estrella polar. De manera que, qué interesante sería que las personas que nos escuchan se plantearan primero si sienten que tienen derecho a tener un sueño, si tienen un sueño, si el sueño que tienen es algo que lo ven como inalcanzable o si es algo que los está guiando en el camino. Esta reflexión sobre el sueño podría enriquecer mucho nuestra vida. Alguien podría decir, puchica, no, la verdad es que tan ocupado como estoy en las cosas cotidianas, yo no, yo no tengo tiempo de tener un sueño. Eh, lo que pasaría con toda seguridad es que tal vez lo tienen, pero de veras no se han puesto a reflexionar si tienen o no tienen un sueño. Esto del sueño, como algo que está adelante de nosotros, y a mí me parece que arriba, a mí siempre me ha parecido que lo excelente está arriba. Seguramente es mi cultura judeocristiana y lo oscuro, lo terrible está abajo. ¿Ah? Bueno, mi sueño está arriba. Pero fíjate cómo hay un paralelismo entre el concepto de sueño del que tú hablabas, que es algo que vamos a llegar a ser, y el concepto de huella digital, que la huella digital la estamos dejando, está quedando atrás. La huella digital es como, sí, como la marca que queda en nosotros y fuera de nosotros con motivo de nuestra andadura. Vamos caminando y vamos dejando el conjunto de huellas, de pisadas en el camino. Las dos cosas son responsabilidad nuestra, las dos cosas son íntimamente nuestras. El sueño que, que tengamos y la huella digital que vayamos dejando. Debe haber una conexión con, posiblemente con cálculo diferencial, uno podría ilustrar la relación entre el sueño y la huella digital, porque dependiendo del sueño y de la forma como el sueño comprometa tu actividad presente, así es la huella digital que vas dejando. Si tienes un sueño chato, vas a ir dejando una huella digital chata. Si tienes un sueño excelso, vas a ir dejando una huella digital no tan excelsa como el sueño, pero mejor que la huella chata que ibas dejando si tenías un sueño chato. Otra cosilla, graduación y ética. Inmediatamente alguien podría decirme, ah, sí, 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 para graduarme tuve que tomar un curso de ética profesional y yo no estoy hablando de eso. Sé que para graduarte
tienes que tomar un curso de ética profesional o de deontología y tal. Pero de lo que estoy hablando es de cómo la ética que tengas condiciona tu ejercicio profesional. En el sentido siguiente, tenía un profesor muy querido que decía que la ética en general, es como las señales de la carretera, donde dice límite de velocidad 80 kilómetros, es porque la carretera está muy bien diseñada y se sabe que si vas a más de 80 vas a ir teniendo algún riesgo. Carreteras muy bien diseñadas, carreteras norteamericanas, cuando decía velocidad límite adelante, tantos kilómetros, y ibas a más de eso, quitabas el pie del acelerador y cuando llegabas a la zona de tantos kilómetros, ya ibas a esa velocidad. Eso, quién sabe si sería mi carro, era muy viejo, pero el que estaba sincronizado, o todos los carros estaban sincronizados porque obedecías la señal y cuando llegabas al territorio donde había que estar a esa velocidad prescrita, ya el carro se había ajustado. Entonces, eh, la ética, decía mi profesor, son como las señales de carretera para que uno no se la pegue, para que uno no tenga un accidente. Y creo que la ética son unas señales de carretera que se llaman señalética. eh, Esas señales son para conducirnos a lo que nos hace felices. Eh, la ética es un manual de felicidad. Y entonces, la graduación debería hacernos pensar en la ética. ¿Cuál es la ética que voy a seguir? No en mi profesión, sino en mi vida para alcanzar la felicidad, porque ese es el, el propósito incondicional, verbalizado o no verbalizado, de todos los seres humanos, es ser felices. Muy, muy emocionante eso que dijiste, esa conexión que hiciste entre sueño, huella, ética y felicidad. Em, 5 reacciones puntuales. La primera es, volviendo a los post-its, que ya veo que es una herramienta de trabajo muy útil, de vida, en realidad. Hay una película fantástica, creo que la primera que produjo Christopher Nolan en su carrera cinematográfica, un cineasta británico, mi favorito, si uno puede tener cineastas favoritos, lo recordarás como el director de Dunkirk, Ajá, eh, sí. obsesionado con llevar a la pantalla diferentes versiones del concepto de tiempo. Y su primera película se llama Memento y es sobre una persona que tiene un problema, no sé cómo se le llama a esa condición, que es amnesia temporal. Entonces la persona se levanta en la mañana y no sabe a dónde está, cómo llegó ahí, y vive su vida y todo normal, digamos, normal, se va a dormir y al día siguiente otra vez vuelve a empezar en el mismo lugar. Y es una condición que existe. Entonces esta persona, para ayudarse a vivir la vida y saber quiénes eran amigos y enemigos y a dónde realizar cuáles gestiones, se fue llenando de tatuajes con mensajes, algunos que eran solo visibles en un espejo porque estaban escritos al revés. La película es estupenda. Y yo creo que los post-its cumplen esa función. Eh, Me imagino que dentro de 18 meses, de hoy en 18 meses es 1 de enero del 2027. Me imagino que para entonces
será muy fácil programar un agente de inteligencia artificial para que nos recuerde en varios episodios del día, en diferentes ubicaciones geográficas, a diferentes horas, cuando estemos con diferentes personas, eh, pequeñas menciones que activen chispas que nos impulsen a forjar nuestra mejor versión en lo que sea que le hayamos dado como instrucción de programación. Yo creo que estamos a 18 meses de eso. Y bueno, y si nadie más lo va a hacer, tal vez vamos a tener que hacerlo nosotros, pero esa es una manera en la que creo que podemos llevar los post-its con nosotros mismos y recibir ahí 5 o 7 recordatorios en el día para ser la mejor persona que pudimos ser ese día a partir de nuestras aspiraciones y anhelos y sueños. Lo segundo es que en portugués existe una diferencia entre la palabra sueño de somnolencia y sueño de anhelo, ¿verdad? Que es sueño y sono. Oh, Entonces, sí, qué sueño, parecidas. sí, Ajá, son muy parecidas, sí. una con H y otra sin H. Entonces, el Ujú. sueño es eso que soñamos y el sono es la somnolencia. Lo otro que quería decir es que, siguiendo el tema del tiempo, la procrastinación, que no sé si ya tiene una traducción al español, pero tú la traducías como posposición de deberes. La procrastinación, que es eso de darle largas a algunas cosas que no queremos hacer, es un mecanismo muy interesante para acortar el tiempo disponible para realizar una gestión, ¿verdad? Porque procrastinación no quiere decir dejar de hacer algo, quiere decir suspender su ejecución de manera temporal hasta que ya no quede más remedio que hacerla. Ujú. Eh, en, en talleres de innovación se utiliza mucho el parámetro de tiempo altamente constreñido para generar mayor creatividad. ¿Verdad? Te dan 7 minutos para pensar en todas las frutas que empiecen con la letra P, o bueno, por decir cualquier tontera, ¿verdad? Pero en realidad es para buscarle una solución al problema de transporte público. Te dan 20 Ujú. minutos y en 20 minutos produces ahí Ujú. las ideas que te vienen a la mente y si estás en un entorno grupal, pues hay un riquísimo intercambio de ideas que además se polinizan de manera cruzada unas con otras. Entonces, utilizar el tiempo a nuestro favor significa hacer más cortos los plazos de lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Si tú tienes plazo de aquí hasta el domingo en la noche para escribir el artículo que publicas los lunes, ¿qué pasaría si te pasas ese plazo para el viernes? Probablemente habrá una mayor dinámica de creatividad en los días que estés trabajando en el artículo y no va a haber diferencia significativa en la calidad del producto entre la nueva hora límite y la anterior. Y te quedan 2 días libres sin tener que pensar en el asunto. Eso sobre todo poniéndolo en perspectiva de la persecución de nuestros sueños. Lo otro que quería mencionar, sobre todo que te referiste con puntos cardinales definidos a lo que es bueno y a lo que es malo, entre si está arriba y está abajo, en tu contexto cultural judeocristiano. Eh, el término El término judío para infierno se denomina Gehenom y ese es un lugar donde las almas se purifican antes de entrar al templo a convivir con la divinidad. Entonces el concepto de infierno en el judaísmo es un poco diferente al concepto de infierno en el catolicismo. Y Y es muy interesante porque a veces uno siente que está pasando por el infierno.
en alguna circunstancia de la vida, la que sea, ¿verdad? Alguna dificultad de salud mental, alguna dificultad financiera, alguna dificultad laboral, alguna dificultad política. Y en esa perspectiva judía, estamos pasando por un lugar donde tenemos la oportunidad de hacer una purificación espiritual antes de entrar en contacto con la divinidad que está al otro lado de ese infierno, ¿verdad? Solo que obviamente hasta la palabra para nosotros en español es chocante porque tiene esa connotación Sí. cristiana tan pesada. Y lo último que quiero decir sobre un tema, bueno, no, sobre el mismo tema de persecución de los sueños, es que tengo un muy buen amigo a quien aprecio y admiro muchísimo, que tuvo un sueño una vez cuando tenía como 30 años, tuvo un sueño. Y ahí fue cultivando su sueño a fuego lento, a fuego lento, a fuego lento, y cuando llegó a los 60 tuvo una crisis familiar, económica, política, matrimonial, laboral, eh, literalmente infierno. Cayó en una depresión profunda durante un par de meses y decidió que la única manera en la que se veía saliendo de su crisis era ejecutando el sueño. Y entonces dejó todo, que además le quedaba muy poco, se endeudó fuertemente y se abocó a perseguir su sueño y bueno, a la vuelta de unos pocos años logró algo de enorme valor y muy rentable y que le genera muchísima felicidad y en lo cual a lo cual dedica 15 horas de trabajo todos los días, 7 días a la semana, y a sus 75 años, pues siente que ya creó una obra de vida que le enorgullece, que le satisface, que lo mantiene y y que le da muchísima vida, ¿verdad? Así que yo creo que ese ejemplo de él sirve para decir que nunca es tarde, pero vinculado al concepto de procrastinación, y pues tal vez mejor echarle ganas antes, ¿verdad? Aunque también el otro lado de esa moneda es que tal vez él no hubiera llegado al punto de partida al que llegó a los 60 años si hubiera emprendido ese camino a los 40 o a los 50, ¿verdad? Ujú, ujú. Con eso termino. Bueno, eh, ando muy influido por el concepto de dinamismo. Dinamismo es que una cosa es debido a que hace unos meses o unos minutos era de otra manera. El dinamismo es el motor del cambio. Las cosas no se van a quedar iguales a como son, sino que van a ir cambiando. Un mismo sueño podemos tenerlo hoy y estar pugnando por alcanzarlo, pero el sueño no tiene prohibido evolucionar, eh, profundizarse, engrandecerse, aumentar y tal. Entonces, creo que con respecto al sueño, algo que deberíamos tener es esa disposición de que el sueño que tengo en este momento es tal, pero el año entrante podría ser que mi sueño fuera u otro o una versión distinta del sueño que tengo. Seríamos muy predecibles, seríamos muy estáticos si tuviéramos en todas las distintas etapas de nuestra vida el mismo sueño. El profesional que se gradúa, el profesional que se gradúa realmente no sabe con lo que se va a encontrar, porque uno termina teniendo la profesión que las circunstancias le fueron produciendo. Uno termina, nadie
nadie termina ejerciendo una profesión eh, ideal, definida, cuando terminó sus estudios, sino que se pone a marchar por el terreno del trabajo y como decías muy bien, se aprende haciendo y al final el abogado o el químico, el médico, terminan siendo lo que las circunstancias, lo que sus gustos, lo que sus destrezas lo fueron llevando a hacer. Y en eso, pues de nuevo, una cosa que debe animarnos es la importancia, la ineludibilidad de la diversidad. No todos los abogados que se gradúan en una escuela posiblemente sean todos muy parecidos cuando se gradúan, pero 10 años después, cada uno se desarrolló de una diferente manera. Hay desarrollo después de la graduación y eso es algo que los graduados jóvenes deberían recordar. Y jóvenes y no tan jóvenes, porque lo que nos contabas es la posibilidad de que uno haga descubrimientos o realizaciones en su vida a la edad que tenga, a la edad que quiera. No hay en eso una limitación de decir, ah, es que después de los 30 años ya uno no cambia. No, yo creo que hay que estar abierto al cambio a la edad que sea. Y eso me parece a mí que es una de las dimensiones más disfrutables de la vida, la posibilidad de que el futuro sea plástico y no acartonado. Muy bien, Bueno, muchas gracias. a ti, eh, muy bien, Nos vemos pronto. ok, Hasta luego. adiós.